Querido Señor y querido Padre, gracias por tus bendiciones, por esta semana, por este año nuevo que comienza, que podamos hacer nuevos propósitos, Señor, y este primer sábado queremos que tú estés bien presente en nuestros corazones y en esta iglesia. Llénanos con tu Santo Espíritu y danos sabiduría, Señor, para entender claramente lo que se va a exponer en este culto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Las ofrendas de hoy, hermanos, irá destinado a presupuesto combinado. Les invito a todos que puedan ponerse de rodillas para la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias por este hermoso día que tú nos has dado, por reunirnos aquí, Señor. Sabemos que tú estás aquí en este lugar. Venimos ante ti, Señor, para entregarte todas nuestras cargas, nuestro mal, nuestras enfermedades, porque tú eres un Dios de amor que siempre estás con nosotros, Señor. Quiero pedirte en especial en este día por todos los enfermos, por Feli, por Estrella, por Lidia, por Carmen, para que tú, Señor, con tu Santo Espíritu puedas estar en ese lugar y tú seas nuestro médico, seas su médico y esté con ellos siempre, Señor. Pido por todas las personas que están en este lugar, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar aquí dándonos sabiduría e inteligencia y que podamos aprender mucho de ti, Señor. Agradecidos estamos porque tú eres un Dios que nos acompaña siempre y el mensaje que tú nos tienes hoy preparado, Señor, pueda estar en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos escuchar lo que tú nos tienes que decir a través del predicador. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén.
Bienvenidos, hermanos. Es una alegría, como sabéis, ver este día de sábado a todos vosotros aquí. Después de unos días, supongo que lo habréis pasado en familia, estas fiestas, ¿verdad?, con las personas a las que siempre queremos tener cerca en estos días. Y bueno, empezando un nuevo año este 2013 y este nuevo sábado. Es un año, ¿verdad?, que nos viene lleno de desafíos. No sé si vosotros en vuestra vida habíais empezado un año con tantos desafíos como parece que nos trae este año. Así que yo quería invitaros también a que afrontéis este año con la confianza que nos ha dado el Señor hasta ahora en nuestras vidas y viviendo en su mano. Quería también dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Tenemos entre nosotros a Henry Quiroz, ¿verdad?, a su hermano Hildardo, a Yojairo. Sed muy bienvenidos, sentidos como en casa, y también a Gloria Sam, que viene de Guinea Ecuatorial. Queremos que os sintáis aquí muy acogidos y que cada sábado podáis hacer de esto también vuestro pequeño hogar. También quería dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de Internet, en la nube, a través de sus ordenadores, con estas tecnologías, que sé que cada día son más, cada sábado más, que nos están viendo y nos están acompañando, y también, bueno, pues personas que no pueden oír y a través de la retransmisión para lenguaje de signos, pues pueden también acompañarnos y ser cada día más escuchando la palabra de nuestro Señor. Y estos desafíos, esta bienvenida, la podemos también tener muy presente si estamos agradecidos al Señor por todo esto que nos ha traído hasta aquí, todo lo que nos ha ayudado hasta cada día, con la iniciativa tan bonita, por ejemplo, de este árbol de Navidad, en el que hemos tenido la oportunidad de compartir el agradecimiento, porque muchas veces agradecemos a Dios en nuestras oraciones o de palabra, pero a Dios también le gusta que agradezcamos con nuestros hermanos. Sabemos que cada cosa que hacemos a un hermano nuestro, ¿verdad?, se lo estamos haciendo a Dios. Por eso esta es una bonita iniciativa para ayudar a los que no tienen tanto como nosotros. Hoy en día la sociedad o las circunstancias nos lo ponen fácil. Mirando alrededor es fácil encontrar a alguien que tenga un poquito menos que nosotros y que podamos de esa manera contribuir en la obra del Señor colaborando con ellos. Y quería dejaros con un versículo que, bueno, pues me recuerda a esta situación. Lo podéis encontrar en el Evangelio de Lucas 21. Los versículos, bueno, pues del 1 al 3, o del 1 al 4, dice: Jesús estaba viendo cómo los ricos echaban dinero en las arcas de las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedas de cobre. Entonces les dijo: verdaderamente os digo que esta viuda pobre ha dado más que nadie, pues todos dan de sus ofrendas de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para su sustento. Es una bonita idea, un bonito pensamiento, además estos días, saber que podemos colaborar con el Señor compartiendo cualquier cosita que Él nos dé, y seguro que a otros les hace también muy feliz. Es mi deseo para vosotros y que el Señor os bendiga también en la predicación de esta mañana y nos la podamos llevar cada uno en nuestro corazón. Daremos ahora paso también al momento especial para los niños con nuestra hermana Lucía, que lo tiene preparado para ellos. Gracias. Hola. Bien, vamos a sentarnos todos, pero mirando hacia allá, hacia la pantalla. ¿Vale? Eso. Todos, pero mirando hacia allá, hacia enfrente, a la pantalla. ¿Vale? Eso. Necesito que todos estén viendo hacia allí y que también estén en silencio porque vamos a escuchar algunos sonidos y vosotros me diréis qué objeto es el que estamos escuchando.
Vale, todos atentos. Vamos a escuchar el primer objeto. ¿Todos escucharon? ¿Quién me dice qué estaba sonando? Vale, dímelo, todos a la vez. Muy bien, ese estaba fácil. Vamos al siguiente. Sí, era un martillo, ¿vale? Vamos al siguiente. Escuchemos. Vale, dime, ¿qué era? Muy bien. Pues aquí le hemos puesto que es un serrucho, lo que tiene él en la mano para cortar la madera, ¿verdad? Bueno, pues vamos al siguiente objeto y escuchamos. ¿Todos lo escucharon? ¿Sí? ¿Ya saben qué puede ser? Dime. Vale. ¿Otra? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué me decías? Yo te escuché. Sí, era el martillo neumático que estaba taladrando. Claro, era un taladro. Todos lo han visto, ¿verdad? ¿Alguna vez lo han escuchado y lo han visto? Por ahí en la calle, donde están haciendo edificios. Vale, pues el que viene puede ser un poco más difícil. Tienen que estar más atentos. Escuchemos. Un coche, ¿vale? ¿Quién más? Eso, puede ser algo así. La mezcladora de cemento. Muy bien. Bueno, pues ahora me van a decir todos, quédense pensando en algo. Todos estos objetos que hemos escuchado tienen algo en común. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Dónde utilizan todo esto? ¿Dónde es que los escuchamos con más frecuencia? En la calle, sí, pero cuando están haciendo algo. Obras, muy bien, cuando están haciendo una construcción. Allí es que escuchamos todos estos sonidos. Ahora vamos a ver unas construcciones donde seguro que se han escuchado todas estas cosas que hemos visto y hemos oído hoy. Pues vamos a ver algunos de los edificios más grandes que hay en el mundo. Solo algunos. Vamos a ver, estos por ejemplo se llaman las Torres Petronas, que están en Malasia. Son tan altas estas torres, tienen 88 pisos y miden 452 metros. Son muy altas. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que utilizaron estas herramientas que hemos escuchado? Sí, las han tenido que utilizar y otras más. También tenemos el Centro Financiero Mundial que está en Shanghái. Este es aún más alto, tiene 101 pisos. Y este también es más alto. Se llama Taipei 101 y está en Taiwán. Vamos a ver otro que es más alto, el Burj Khalifa, que está en Dubái. Sí, pero este es más alto, tiene 828 metros. Y saben que para hacer esta construcción se demoraron 5 años. Esto no fue fácil, se han demorado mucho en construirlo, porque tiene que quedar muy bien para que estos edificios tan altos no se vayan a caer. Tienen que hacerlos muy, muy bien. Miren cómo sobresale este edificio con respecto a los que tiene a su alrededor. ¿Ven que es mucho más alto? Se podría divisar de lejos. Vamos a ver algo. ¿Sabían ustedes que cada uno de nosotros también está construyendo algo muy especial para Jesús? ¡Ay, vosotros también sois unos constructores! ¿Lo sabían? ¿Quién lo sabía? Pues sí, también sois unos constructores porque estamos construyendo nuestras vidas para Jesús.
estamos construyendo nuestro carácter. Y para ello, Dios nos ha dado algunas herramientas. ¿Ven a estas personas que están aquí? Tienen unos trajes especiales y tienen algo en su cabeza. ¿Cómo se llama eso que tienen en su cabeza? Casco. Cuando estamos en una construcción, las personas no pueden ir caminando sin un casco. En una construcción siempre nos piden llevar ese casco porque protege nuestra cabeza si se cae un tornillo, una roca, si algo se cae, nuestra cabeza está protegida. Y bueno, ya les dije para qué sirve el casco, pero el casco, también nos ha dado Dios un casco, y ese casco es el casco de la fe. Nosotros podemos pedirle a Dios en oración la fe para que nos ayude a construir nuestra vida cuando estemos enfermos, cuando estemos necesitando ayuda para nuestra vida. Acudimos a Dios, ¿cómo? En oración, y Dios nos va a dar siempre ese casco de la fe para protegernos y para que seamos unos buenos constructores. También nos ha dado la Biblia, y la Biblia es como un plano, como el mapa, para que siempre tengamos claro cómo vamos a construir nuestra vida. Ahora vamos a recordar algo, vamos a escuchar. Han sonado todos esos objetos, pero ahora juntos, porque todos están trabajando para construir. Cada que escuchemos algo así, o cada que veamos unos edificios muy altos, vamos a recordar que nosotros también estamos construyendo nuestra vida, porque tenemos a Dios que es nuestra roca y que es nuestro Salvador, que siempre estará dispuesto para ayudarnos a construir nuestra vida. Ahora pueden pasar a sus asientos muy juiciosos, y aquí les vamos a entregar para que puedan pintar. Un feliz sábado, hermanos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Los que quieran buscar. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11, y recibieron cada uno 1 denario. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado 1 sola hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió diciendo:
dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos». Que Dios bendiga la meditación de su palabra. Buenos días a todos, feliz año. Tengo un catarro bastante fuerte y espero que la voz aguante hasta el final del tema. Antes de empezar el tema, mis hermanos, quería agradecer a todos los que habéis colaborado en el proyecto del árbol. Hasta este momento se han recogido 3.300 euros. Que han salido de vosotros, de vuestros donativos, del deseo de compartir con aquellos que tienen menos. Así es que muchos de vosotros realmente habéis celebrado una Navidad como el Espíritu de Profecía dice que hay que celebrarla, compartiendo con los demás, compartiendo con Jesús. Si tenemos en cuenta lo que se ha recogido para los juguetes de Adra, de esta iglesia también se han recogido 400 euros más personas que han traído juguetes. Sé por Daniel Forcada que fuera de esta iglesia se han recogido, en total, con lo de esta iglesia y lo de fuera, 900 euros. Así es que nos plantaríamos en un total de más de 4.000 euros, tanto para el Fondo de Pobres como para ADRA, que se ha recogido en estas Navidades. Todavía hoy el árbol va a estar aquí. Por si alguno todavía no ha tomado la decisión, hoy será el último día en el que podáis aportar, si el Señor os lo dice así, algo de lo que vais a compartir estos reyes con familiares, compartidlo también con Jesús, que como ya hemos explicado es el centro de la Navidad. Realmente celebramos el cumpleaños de Jesús. Así es que los regalos sean también para Él. Mis hermanos, estamos frente a un año lleno de muchas cosas por hacer. La verdad es que hay más cosas por hacer que obreros. Así es que, pensando en qué tema tocar para introducir la temática que empezará este sábado, continuará el sábado que viene, y desde la Unión van a ir también empujando. Tenemos proyectos fascinantes ya iniciados en esta iglesia, pero vienen más. Y vienen proyectos de alta gama, porque una propuesta que nos viene desde la Unión es que a esta iglesia, junto con la iglesia de la Poveda, se le propone evangelizar una ciudad, la ciudad de Ávila, y necesitamos obreros, necesitamos personas decididas a ir a evangelizar allí todos los sábados. Ya os explicaremos cómo se hará este proyecto, pero ir pensando que necesitamos personas que estén dispuestas a compartir el Evangelio con otros. Hay muchos trabajando en diversos proyectos de esta iglesia, pero el proyecto de Ávila es un proyecto ambicioso que durará 5 años y más. La idea es formar una iglesia en Ávila. Así es que necesitamos voluntarios para ese proyecto. Y mis hermanos, para que veáis cómo el Señor nos llama a ser obreros, he pensado compartir con vosotros, pues, esta famosa parábola de los obreros de la viña llamados en distintas horas. Se entiende generalmente esta parábola trata del tema de la gracia. Y que en el mundo de los negocios quien más trabaja más gana y quien menos trabaja menos gana. Y que se te paga según las horas que tú hayas hecho.
Pero Dios nos dice en su palabra que el reino de los cielos no funciona así. Que da lo mismo el tiempo que tú trabajes. Si trabajas con todas tus posibilidades, el tiempo que se te ha dado, entonces se te dará el mismo sueldo que a todos los demás, por mucho que los otros hayan trabajado más. Fijaros que este sería más o menos la explicación de esta parábola si no caváramos más, pero la Biblia está hecha para cavar. Así es que, como somos obreros, trabajadores, vamos a cavar hoy en esta parábola. Os puedo asegurar que en media hora no terminaré el tema, así es que digo para que vayáis haciendo planes, pero creo que es un tema suficientemente importante como para dedicarle tiempo. El sábado no tenemos prisa, yo sé que hay un parking por ahí que nos aprieta, pero yo he empezado pasadas las 12 y es difícil que en media hora se dé esta parábola como debe darse. Vamos a ver qué cosas importantes tiene que decirnos a nosotros como Iglesia Adventista esta parábola de Jesús. Lo primero que tenemos que ver es que hay 5 llamadas, 5 búsquedas de obreros a horas determinadas, a la primera hora, a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena y a la 11ª. Hay un plazo, si os fijáis, de 3 horas entre cada una de las llamadas, excepto la hora 11ª, en el que no hay 3 horas, hay menos tiempo. Si os fijáis, también la noche precede y sigue a las llamadas. Es decir, comienza muy temprano por la mañana, cuando todavía es oscuro y está amaneciendo, y la parábola termina con la urgencia de que se hace de noche y la obra de la recogida de la vid no se ha terminado. Luego es interesante también ver que el padre de familia conviene en dar un denario a los primeros obreros. Y a los otros que vienen después no les dice que les va a dar un denario. Solo les dice que les va a dar lo que sea justo. Es muy interesante este detalle. Solo con los primeros hace un contrato en el que dice te pagaré por la jornada un denario. Pero a los demás les dice te pagaré lo que sea justo. Luego otra cosa interesante es que 2 grupos son contratados durante las últimas 3 horas, a diferencia de lo que se hace en todas las llamadas. En las últimas 3 horas se contrata a 2 grupos de personas. Los obreros de la hora 11ª trabajan entonces una sola hora, pero reciben el mismo salario que los que trabajaron toda la jornada. Y finalmente, los obreros de la hora 11ª, está claro que son obreros muy importantes, no solo porque son los que terminan la obra, sino porque se les paga lo mismo que los demás. Vamos a hacerle unas preguntas a esta parábola. Primeramente, ¿a quién representa el padre de familia? Pues el Espíritu de Profecía, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 327, dice claramente que el padre de familia es Dios. Así es que no hay dudas. El padre de familia que sale a contratar es Dios. ¿Quiénes son los obreros? Son los discípulos. Lo dice Lucas 10, versículos 1 y 2, nos dice que los obreros llamados a trabajar son los discípulos. Somos todos nosotros. Cada persona que se bautiza se convierte en un discípulo y por lo tanto está llamado por el Padre a trabajar. En segundo lugar o en tercer lugar, ¿qué simboliza la viña donde ellos trabajan? Pues Mateo 13, 38 dice que la viña es el campo, es el mundo. El campo es el mundo. Y Elena de White dice que Dios reclama toda la tierra como su viña. Así es que la viña no es el pueblo de Dios, sino que es el mundo entero donde Dios llama a sus discípulos a trabajar. Y finalmente, ¿qué representa la plaza donde el padre de familia va a contratar a los obreros? Pues la plaza es la iglesia.
Así es que Dios sale en determinados momentos de la historia a determinadas iglesias a contratar obreros. Elena de White dice que las palabras de Cristo se aplican a la iglesia cuando dice: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Así es que claramente se me está diciendo que esas palabras son para nosotros, son para la iglesia. En esta parábola se mencionan varias horas, horas que a veces no entendemos bien porque son horas del tiempo antiguo. ¿Cómo funcionaba el reloj antiguo? Pues fijaros, aquí tenéis un reloj actual en negro y en rojo tenéis cómo se leían esas horas en la Biblia. Fijaros que aquí a las 6 de la mañana comenzaba, o a las 6 comenzaría el trabajo. Cuando amanecía, cuando salía el sol, que era a las 6, porque eran horas solares, comenzaba el trabajo. Así es que la hora primera sería como a las 7 de la mañana, la hora segunda a las 8, la hora tercera a las 9, hora cuarta a las 10, y ahí tenéis, fijaros que en la parábola se citan solo cuando amanece, luego la hora tercera, luego la hora sexta, que son las 12, luego salta a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y finalmente a las 5 de la tarde, una hora antes de que se ponga el sol, el padre sale desesperado a buscar obreros porque la obra no se está terminando. ¿Y por qué sale desesperado? Porque cuando se ponga el sol se acaba el tiempo de gracia y ya nadie puede trabajar. Así es que fijaros la responsabilidad de esos obreros de la última hora para terminar la obra. Vamos a ver los primeros obreros, ¿quiénes son? Dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercia, es decir, a las 9, y vio en la plaza a otros desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Aquí vemos que los primeros obreros, a diferencia de los demás, como os he dicho antes, se les promete 1 denario y a los otros lo que sea justo. En otras palabras, con los primeros obreros Dios hace un pacto, hace un contrato que no ha hecho con otros grupos. Más bien lo que ha hecho con los otros ha sido renovar ese contrato que había hecho con los primeros. ¿Qué grupo en la historia, o con qué grupo en la historia Dios ha hecho un pacto especialmente? ¿Con quién? Con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Fijaros lo que dice Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dice: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto di a los israelitas. Así es que los primeros trabajadores de la parábola representan a aquellos que a causa de su servicio exigen que se los prefiera a los demás. ¿Por qué? Porque fueron los primeros. Y dice: llevamos aquí toda la historia trabajando. Así es que nosotros realmente merecemos el reino de los cielos. Los demás no lo sé, pero nosotros sí. Y este es el pueblo judío. Elena de White dice que los judíos habían sido llamados primeros a la viña del Señor y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Así es que claramente Elena de White da la razón a que el primer llamado de esta parábola es al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ellos consideraban que sus largos años de servicios los hacían merecedores de una recompensa mayor que los demás. Y sobre todo les exasperaba algo, y es compartir su recompensa con los gentiles. ¿Cómo que los gentiles van a recibir la misma recompensa que yo? Esto no es posible. Son los que protestan al final, diciendo: ¿cómo que nos pagas lo mismo que a estos, que trabajaron mucho menos que nosotros? ¿A qué hora fueron llamados a la viña los primeros obreros? Fijaros que esta parábola está llena de detalles espectaculares. ¿A qué hora fueron llamados? La respuesta es muy temprano por la mañana.
cuando amanecía. En el Conflicto de los Siglos, página 7, Elena de White dice que durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés, es decir, con el pueblo de Israel. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Por eso, Malaquías dice una cosa muy interesante: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Fijaros que la palabra de Dios comienza a escribirse con el pueblo de Israel. Y luego tenemos a Malaquías que dice: pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es decir, cuando amanecía, cuando comienza a explicarse el plan de la redención a un pueblo y Dios pone un pueblo en la tierra para que explique el plan de la redención al mundo entero, esto comienza con Moisés. Moisés, a través de la palabra escrita, hizo que comenzara a nacer el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia en la Biblia? ¿Quién es? Jesús. Así es que realmente la historia de la redención comenzó a escribirse y a explicarse detalladamente, sobre todo a partir del pueblo israelita. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, la palabra, y el verbo, que es la palabra, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así es que si Cristo es el sol de justicia que amanece, y luego me dice que también es la palabra, quiere decir que la revelación del plan de salvación comenzó especialmente cuando se comenzó a escribir la palabra de Dios. Así es que muy temprano por la mañana a ese pueblo que comenzó a trabajar en la viña se le dio la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que explicara el plan de la redención al mundo entero. ¿Y cuál fue el mensaje que dio Israel al mundo de su tiempo? ¿Cuál fue el mensaje? Pues el mensaje es: me harán un santuario y habitaré entre ellos. ¿Qué mensaje tenía el pueblo de Israel para el mundo? El mensaje del santuario, de los rituales del santuario. ¿Y qué explicaba esto? Lo que explicaba, como dice Elena de White, dice que todo el santuario, todos los rituales, todas las fiestas judías, lo que explican es el plan de la redención centrado en Jesús. Así es que todo el tabernáculo y sus rituales eran una profecía resumida del Evangelio. ¿Qué misión tenía el pueblo de Dios actuando en ese santuario? Mostrarle al mundo entero, a través de los símbolos y los rituales, cómo Jesús un día salvaría a toda la humanidad. Elena de White dice que la invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios, y Cristo debía ser ensalzado entre las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Así es que claramente Elena de White dice que a través del ritual y los rituales del santuario se enseñaba el Evangelio al mundo. Este era el mensaje del primer pueblo, este era el mensaje que tenían que trabajar en la viña. Tristemente, el primer grupo no hizo el trabajo correcto, se desvió. Y fijaros que Jesús mismo, al final del periodo de ese grupo, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que, o servimos a Dios como obreros aplicados, ¿o a quién servimos? ¿O servimos al enemigo? No hay un bando intermedio. O soy hijo de Dios, o soy, como dijo Jesús, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque Él dirige mi vida.
Entonces, ¿cuál es nuestra labor como obreros? Nuestra labor como obreros es explicarle al mundo que están en las cárceles de Satanás y que Jesús ha pagado con su vida el precio para rescatarles. Esta era la misión que tenía esos primeros que salieron al amanecer a trabajar en la viña, pero finalmente no hicieron su trabajo y acabaron matando al Redentor del mundo. Así es que Dios decidió escoger a otro grupo de obreros, porque el primero había fracasado. Así es que dice la parábola que contaba Jesús que volvió a salir cerca de la hora tercia, es decir, a las 9 de la mañana, y vio en la plaza a otros desocupados y les dijo: id también a mi viña y os daré lo que sea justo. ¿Cuándo terminó la misión, el trabajo? ¿Cuándo terminó el mensaje que el pueblo judío estaba transmitiendo? ¿Cuándo terminó? En la muerte de Jesús. En la cruz terminó el tiempo. Fijaros que el velo se rasgó en dos, así es que todo el sistema simbólico y de ritos, que era la misión enseñar al mundo del pueblo judío, terminó en el momento que Jesús muere. Por eso se rasgó el velo, porque quedaba inutilizado todo ese sistema. Y a partir de ese momento el mensaje, ¿quién lo daría? Lo daría otro grupo de obreros que Dios había sacado de ese mismo pueblo entre sus discípulos, y a partir de ahí se predicaría el mensaje a través de la Iglesia. Fijaros que Marcos señala que era la hora tercera. Atentos a esto. Era la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, cuando crucificaron ¿a quién? A Jesús. Justo a la misma hora de la parábola. Justo ahí crucificaron a Jesús. Y esto es interesante, porque resulta que coincide perfectamente con la parábola. Pero, ¿cuándo tendría que aparecer el segundo grupo? ¿A qué hora tenía que aparecer? ¿A las 9 de la mañana, sí o no? Tenía que aparecer a las 9 de la mañana el segundo grupo. Jesús lo crucificaron a las 9, luego a partir de ese momento se produce el llamado al segundo grupo, y el segundo grupo tiene que comenzar a predicar el Evangelio a esa misma hora. Fijaros a qué hora comenzó la predicación del Evangelio de los discípulos. ¿Alguien se acuerda? En el Pentecostés. ¿A qué hora comenzó la predicación? Vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15. Entonces Pedro se puso en pie con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención. Y que esto sea claro, estos hombres no están ebrios, como suponéis, siendo que es la hora tercera del día. Es decir, a las 9 de la mañana exactamente se dio, nada más recibir el Espíritu Santo, el primer mensaje de la Iglesia que comenzaba exactamente a la misma hora que Jesús había muerto, y a partir de ese momento comenzó la predicación al mundo, no solo judío, sino al mundo gentil, hablándoles de Jesús y este crucificado. Fijaros que el centro del mensaje, cada grupo y cada llamada tiene un mensaje. El centro del mensaje de este segundo grupo, llamado a las 9 de la mañana, era uno, y el apóstol Pablo lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: hermanos, cuando fui a vosotros a proclamar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Así es que, ¿cuál fue el mensaje de este segundo grupo llamado a la viña? ¿Cuál fue? Jesús y este crucificado. Fijaros que este mensaje no era diferente o contrario al primero. Era su continuación, era realmente su cumplimiento, porque los discípulos lo que dijeron: este Jesús que habéis predicado a través de los símbolos del santuario durante 1500 años, ahora ha muerto en la cruz y ha resucitado para redimirnos. Así es que continuaba el mensaje, continuaba el trabajo. Este segundo grupo continúa el trabajo del primero. ¿Quiénes son los obreros de la sexta hora o el tercer grupo llamado a la viña? Salió otra vez cerca de la hora sexta y dice: e hizo lo mismo. Cada grupo
tiene un mensaje nuevo, o al menos novedoso, diferente en parte al anterior, aunque es una continuación todo, es un mensaje novedoso. Después de la Iglesia primitiva, ¿hubo algún mensaje novedoso, nuevo, diferente? Algo que el mundo no sabía, que comenzó a predicarse en un determinado momento. La Reforma no predicó nada nuevo. Lo único que hizo la Reforma fue desenterrar lo que los discípulos habían predicado, que había tapado la gran apostasía de la Iglesia cristiana durante los 1260 años de apostasía. Así es que no aportaron un mensaje nuevo, fueron redescubriendo verdades olvidadas, y esto es lo que se hizo desde Lutero en adelante, ¿verdad? Fueron redescubriendo, pero no hubo un mensaje nuevo. ¿Cuándo hubo un mensaje nuevo? Que Apocalipsis lo presenta como un librito pequeño en la mano de un ángel que le dice, come el librito. Mis hermanos, la única revelación siguiendo el mensaje de la Iglesia primitiva fue el mensaje de los 2300 días de tardes y mañanas de Daniel 8:14 y la segunda venida de Cristo proclamada por Guillermo Miller y sus asociados. Fijaros que en 1844 se cumplió Daniel 8:14 cuando dice hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Este tiempo terminó en 1844 y ahí Dios llamó a un grupo especial que predicó la segunda venida de Jesús como nunca se había predicado en la historia, que predicó los 2300 años como que habían llegado a su fin. Así es que tenían un mensaje nuevo. Su mensaje se correspondía con el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, que dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Fijaros que los que proclamaron esta amonestación dieron el mensaje a su debido tiempo, clavado exactamente en 1844, ese grupo estaba dando el mensaje de que el santuario iba a ser purificado. Es cierto que ellos confundieron el santuario con la tierra y automáticamente creyeron que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús. Así es que le pusieron fecha en 1844 a la segunda venida de Jesús. Claro, cuando Jesús no vino, hubo un terrible chasco y la gran mayoría de ellos abandonó este movimiento, pero cumplieron con el requisito que Dios esperaba de ello. Fijaros que no podemos aplicar esto a los reformadores, solo los mileritas cumplieron con un mensaje nuevo que terminó en la hora sexta cuando sufrieron el gran chasco de 1844. Y de este chasco surgió el siguiente grupo de obreros. ¿Quiénes son los obreros de la hora novena o el cuarto grupo? Dice, salió otra vez en la hora novena. Fijaros que sale a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. El único movimiento con una verdad profética nuevamente revelada después de Miller y sus colaboradores fue el que surgió de los mileritas, que fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que surgió exactamente en 1844 y enseñó, ¿qué enseñó? Enseñó una serie de verdades nuevas, el juicio investigador, los mandamientos y especialmente el sábado, que se habían olvidado completamente en la cristiandad. Y su mensaje se corresponde
con el mensaje del tercer ángel. Pero fijaros una cosa interesante en esta parábola. La hora sexta y novena, fijaros cómo están ligadas en la parábola. No parecen dos grupos diferentes, sino que simplemente hay una pequeña conjunción y, dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Las dos llamadas están vinculadas. La novena siguió exactamente donde la sexta terminó. Siguió exactamente ahí. Es decir, era el mismo grupo de gente, un remanente que quedó. A esos Dios les llamó a terminar la obra. Así es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se puso en marcha en el mismo año en que los adventistas del primer día, que así se llamaba los mileritas, terminaron su obra con el gran chasco. Y el mensaje de la Iglesia Adventista siguió y continuó con el mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje que tenía que predicar este grupo. Fijaros que es importante señalar que los tres primeros grupos, ¿cuántas horas trabajaron? ¿Cuántas? 3 horas. Trabajaron los tres primeros grupos. Repasemos, de la primera hora a la hora tercera, el segundo de la hora tercera a la hora sexta, el tercero de la hora sexta a la hora nona. Si estos tuvieron 3 horas para trabajar, ¿cuántas horas deberían tener para trabajar el último grupo? ¿Cuántas? 3 horas también. Sería lógico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando falta 1 hora para terminarse el plazo, Dios sale a la plaza otra vez a buscar obreros? Y solo le da 2 horas a la Iglesia Adventista para terminar la obra. Fijaros que aparentemente solo trabajan 2 horas, de la hora nona a la 11ª. Le falta 1 hora todavía, pero en la hora 11ª Dios sale a buscar a más trabajadores porque ve que la obra no se está terminando. Cuando sale en la hora 11ª, ¿qué mensaje da? Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Fijaros que esta llamada se hace durante las horas que la parábola destina a los obreros de la hora novena. Con esto se indica que no es una nueva iglesia a los que Dios llama en la hora 11ª. No es una nueva iglesia, porque sigue estando dentro del tiempo de las 3 horas destinado a la última iglesia que Dios llama. Así es que no es una nueva iglesia lo que Dios está llamando en la hora 11ª, sino un movimiento de reavivamiento dentro de la iglesia adventista. Es un llamado a levantarse de los asientos y de los bancos para terminar la obra, porque la noche se acerca a toda velocidad y Dios está muy preocupado. Muestra también que algo anda mal en esa iglesia. Hay demora en el trabajo. Dios sale urgentemente a hacer un llamado, a buscar a personas, porque los que han empezado el trabajo no lo están terminando. Y sale antes de que se acabe la puesta de sol, porque cuando se acabe la puesta de sol es hora de tinieblas. Quiere decir que el tiempo de gracia terminará en la misma puesta de sol y ya nadie podrá trabajar ni nadie podrá salvarse. Comenzarán a caer las plagas y la segunda venida de Jesús estará a las puertas. ¿Cuál es la condición? Fijaros lo que dice Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día.
porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así es que el texto bíblico nos lo dice claramente. Y Dios necesita terminar la obra antes de que la oscuridad invada este mundo. ¿Cuál es la condición de estos obreros? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no terminan la obra? Bueno, está descrito en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 17. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y de nada necesito, y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le está pasando a este grupo? ¿Por qué Dios ve que no van a terminar la obra y sale corriendo a hacer un llamado dentro de las propias filas de estos obreros? Está pasando que viven una gran teoría, que cree que tienen una gran doctrina, y vivimos una teoría de cristianismo, al menos en general. Y entonces Dios urgentemente sale, antes de que se acabe el tiempo de gracia, a hacer un llamado desesperado entre los obreros de esta iglesia, para que salgan a trabajar, para que terminen la obra, porque el tiempo de gracia se acaba. Fijaros lo que dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 227. Esto no me lo estoy inventando yo, mis hermanos. El Espíritu de Profecía está avalando todo lo que estoy diciendo. Fijaros lo que dice Elena de White: cuando estudio las Escrituras me alarmo ante la condición del Israel de Dios en estos últimos días. Está hablando de la Iglesia Adventista. Se los exhorta a huir de la idolatría. Temo que estén dormidos y tan conformes con el mundo que será difícil distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La distancia entre Cristo y su pueblo se amplía y se estrecha, la que separa a los cristianos del mundo. Las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi han desaparecido. Casi han desaparecido, mis hermanos. ¿Nos parecemos tanto al mundo? Casi han desaparecido, dice ella. Así como el Israel de antaño, ellos van tras las abominaciones de las naciones que les rodean. ¿Por qué no podemos terminar la obra? Porque el mundo se está colando en nuestras filas. Nos estamos quedando tranquilos, dormidos, y Satanás me está diciendo, tranquilo, duerme, todavía hay tiempo, ya lo harán otros. Oye, que el pastor dé los estudios, que el pastor salga, para eso le pagan. Yo mientras vengo aquí a recibir, pues eso, buena comidita, y si no da buena comidita, pues encima le caigo al pastor, ¿no? Encima. Mis hermanos, vemos que Elena de White se queja de la iglesia en general. Hay un problema terrible, y es que el mundo se está colando en nuestras filas, o el letargo que está viviendo el mundo está entrando en nuestras filas, y no estamos terminando la obra. ¿Por qué? Porque ¿cuántos salen a predicar? ¿Cuántos salen a hacer la obra? Bueno, en esta iglesia me puedo llamar dichosos porque hay un gran grupo que está trabajando, pero todavía hay una gran mayoría que no lo hace. Y son a esos a los que llamo. Y no importa la edad que tengas. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser de una edad mediana, puede ser un mayor. Hay trabajo para todos. Según sean los dones que el Señor te ha dado, porque te los ha dado. Ponlos en marcha, ponlos en obra, porque si no, el Señor saldrá a llamar a otro obrero que ocupará tu lugar y tú te quedarás fuera. Aunque hayas estado sentado en los bancos de la iglesia toda tu vida, te quedarás fuera. ¿Por qué? Porque Dios le sirve a obreros que trabajan, no obreros que están sentados viéndolas venir. Obreros que se preocupan por los demás, que oran por los demás, que hablan a tiempo y a destiempo, que no duermen pensando en las personas que están muriendo todos los días sin conocer el plan de la salvación. Fijaros que Elena de White también dice en el Servicio Cristiano, página 49, un espíritu de crítica y amargura ha invadido a la Iglesia y el discernimiento espiritual de muchos ha sido entenebrecido. Debido a esto, la causa de Cristo ha sufrido una gran pérdida.
Está claro, y podríamos seguir sacando citas que describen el problema que tenemos entre nuestras filas. Esta es la razón por la que en Mateo 20 Cristo ve necesario llamar a otros obreros de emergencia. Por eso el subtítulo del tema decía una llamada de emergencia, porque los obreros de la hora undécima son llamados como una llamada de emergencia porque el trabajo no se está terminando. Mis hermanos, es una llamada la que Dios hace en la hora undécima, que es esta hora, Se nos está haciendo esta llamada hoy y en nuestro tiempo a nosotros. Se los hace al remanente fiel que se encuentra dentro de esta iglesia. Y ojalá seáis todos vosotros, mis hermanos, ese remanente fiel. Es una llamada para ti y para mí, para que formemos parte de este último grupo de obreros que terminará la obra. Fijaros que esta parábola nos está diciendo que nosotros terminaremos la obra. Me está diciendo que queda muy poco tiempo. Me está diciendo que me despierte ya, que me levante de este banco. ¿Qué hacéis ahí sentados?, dice el Padre cuando llega a la plaza. ¿Qué hacéis ahí sentados? Nadie nos ha contratado. Antes de que se cierre la gracia, el remanente de esta iglesia, sumado al de muchas otras, terminará la obra. Por eso el Señor nos pregunta hoy a todos, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Fijaros que todas las llamadas anteriores fueron acompañadas de verdades proféticas nuevas, todas, reveladas de igual modo la de la hora undécima. También tienen que tener un mensaje los de la hora undécima. ¿Qué mensaje tienen? Este reavivamiento que Dios quiere producir en los obreros de la hora undécima dentro de la Iglesia Adventista. ¿Qué mensaje? Elena de White nos dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 13. Ella dice, hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel, preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. ¿Cuál es el mensaje que producirá el remanente que sea reavivado en esta iglesia? ¿Cuál es? El mensaje del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel. Es decir, el último mensaje de amonestación a nuestro mundo antes de que se acabe el tiempo de gracia. Y fijaros que Dios dice que como adventistas estamos esperando todavía otro ángel que va a venir. Así es que viene un cuarto ángel, no solo los 3 ángeles, hay un cuarto ángel que viene ¿a qué? Los 3 ángeles vuelan alto por el cielo, pero el cuarto ángel ¿qué hace? Viene, baja a la tierra y alumbra la tierra con su gloria. Este ángel se me presenta en Apocalipsis 18:1. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Hay, por lo tanto, hermanos, otro ángel que tiene que venir en la hora undécima para reavivar al pueblo de Dios. Elena de White nos sigue diciendo en el tomo 3, página 14, ella dice, los juicios de Dios están por caer sobre el mundo. Necesitamos prepararnos para aquel gran día. Nuestro tiempo es precioso. Nos quedan tan solo muy pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la vida futura inmortal. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Debemos de temer la costumbre de leer, ¿qué dice? Superficialmente la palabra de Dios. Aquí está la base del problema. El mundo invadirá mi vida
Porque yo no estudio la palabra de Dios, porque yo no leo la palabra de Dios, porque no llevo a la práctica la palabra de Dios en mi vida, porque vivo un cristianismo teórico, pero no vivo una relación con Jesús profunda que transforme mi vida y que me haga derramar lágrimas por lo que está ocurriendo a mi alrededor y por las personas que se están perdiendo. Vivo tranquilo, dormido, amodorrado, pensando, bueno, todavía tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no leo la palabra de Dios, que es la que me transmite la urgencia terrible y el tiempo que estamos viviendo. Entonces, Satanás entorna mis ojos y me dice, tranquilo, no pasa nada, sigue dormido, sigue calentando el banco de la iglesia, que otros hagan el trabajo. Tú estás muy cansado, tienes mucho que hacer, no salgas. Hermanos, no sé si sabemos la hora en la que estamos viviendo. No sé si estamos preparándonos para ese día. ¿Estamos listos para proclamar el mensaje del fin del mundo con poder de lo alto? ¿Conocemos la palabra de Dios para compartirla con los demás? Somos más de 500 miembros. Yo supongo que los 500 deben de saber dar estudios bíblicos menos 50, que son los que vienen el domingo por la mañana a aprender cómo se dan estudios bíblicos para compartir el mensaje. Pero el problema es que tenemos más estudios bíblicos que personas para darlos, así es que seguimos teniendo un problema. Luego, quiere decir que algo pasa en 450 miembros de esta iglesia. O no leen la Biblia, o no saben compartir el mensaje, o supongo que estarán empleando el don que Dios les ha dado en alguna otra cosa. Porque nos faltan muchos miembros. Notemos que los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, vuelan por en medio del cielo. Pero el 4.º ángel desciende, por eso no es uno de los 3, sino otro distinto. Es el 4.º, con un mensaje dentro del mensaje del 3.er ángel. Fijaros que el 4.º ángel se une al mensaje del 3.er ángel. Y esto lo dice Elena de White en Primeros Escritos, página 277. Ella dice, después vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del 3.er ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Así es que si la Iglesia Adventista tiene como mensaje la predicación de los 3 ángeles, este 4.º ángel dice que viene a darle poder, es decir, viene a derramar el Espíritu Santo dentro del remanente de la Iglesia Adventista para que se predique y se acabe la obra. Este ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Quiere decir que el Espíritu Santo tomará nuestros corazones, al menos de aquellos que estén trabajando, los llenará de dones, los llenará de palabras y en muy poco tiempo terminarán la obra y el Señor vendrá. Y ojalá tú formes parte de esos obreros que serán iluminados por ese 4.º ángel y que llenos del Espíritu Santo proclamarán el mensaje final a este mundo. Fijaros que este ángel tiene voz propia. Viene a dar fuerza y vigor. Es un ángel que une su voz con la del 3.er ángel. Une su voz al 3.º antes de iluminar toda la tierra con su gloria. Y al decir que une su voz, se nos muestra que primero viene a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia que tiene la comisión de predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y le da poder, crea un reavivamiento. Y entonces les da poder para predicar, igual que en el Pentecostés les dio poder para predicar a los discípulos. Y en poco tiempo el mensaje de la redención llenó toda la tierra conocida. ¿Por qué viene primero a la iglesia? Fijaros lo que dice Elena de White en Primeros Escritos, página 277. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del 3.er ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación
que muy luego ha de saltarle, y vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Mis hermanos, claramente, Elena de White nos está diciendo que nuestro tiempo se está terminando, que este ángel viene a reforzar lo que ya conocemos, viene a hacernos vivir lo que no estamos viviendo. Así es que los que deberían dar el fuerte pregón no están listos, y este ángel viene a dar poder, a crear un reavivamiento para que al menos el remanente fiel salga. ¿Es de verdad este ángel otro mensaje? Primeros Escritos, página 277, dice que simplemente este mensaje es, dice, un complemento del tercer mensaje, pues se unía como el clamor de la medianoche se añadía en 1844 al mensaje del segundo ángel. Así es que se añade al mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es ese mensaje y cuándo se da? Si ya sabemos que el mensaje de la Iglesia Adventista son el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis, este cuarto ángel, ¿qué mensaje da? ¿Qué mensaje da? ¿Qué mensaje le da a nuestro pueblo que le da poder para hacer la obra y terminar la obra? Pues la sorpresa viene ahora, mis hermanos. Ese ángel ya vino y dio su mensaje. El problema es que no lo hemos escuchado y no lo vivimos. ¿Sabéis cuándo vino este ángel? Este ángel vino en 1888 y dio un mensaje poderoso y fascinante. Habló a una iglesia que había caído en el legalismo, porque claro, salíamos de justificación por la fe nada más y de repente descubrimos que los mandamientos de Dios seguían en vigencia, que el sábado seguía ahí. Y así es que, ¿qué hizo la Iglesia? Como los seres humanos solemos hacer, nos vamos de un lado, ¿a dónde? Al otro lado. Y la Iglesia Adventista se volvió legalista. Y en 1888, dos pastores, Waggoner y Jones, inspirados por el Espíritu Santo, predicaron que la Iglesia debía vivir la justificación por la fe. Y que mientras no viviéramos la justificación por la fe, no podríamos pregonar el último gran mensaje. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, la misma que los israelitas dieron cuando estaban a las puertas de la tierra prometida en Cades Barnea. ¿Qué hicieron? Dios no nos puede entregar la tierra, es imposible, no podremos nunca tomarla. ¿Qué les faltó? Fe. No vivieron la fe. Lo mismo le ha pasado a la Iglesia Adventista. ¿Por qué estamos todavía aquí, mis hermanos? Estamos porque en 1888 no se escuchó a este cuarto ángel, que venía a decirnos que tenemos que vivir una relación con Jesús profunda, entender lo que es la justificación por la fe y vivirla. Y mientras no lo hagamos, no conseguiremos predicar el mensaje correctamente. Elena de White dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Veis cómo está hablando del ángel? Y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mis hermanos, este mensaje del otro ángel ya vino y fue rechazado.
Vino por medio de los pastores Wagoners y Jones, aportando el mensaje de la justificación por la fe. Nuestra Iglesia tenía que vivir la justificación por la fe, pero se había convertido en una iglesia legalista y durante muchos años no quisieron abandonar el legalismo. Satanás tuvo éxito en la oposición que allí se manifestó y finalmente, aunque Dios anhelaba darle al pueblo este mensaje, el privilegio de recibir el Espíritu Santo en poder, el pueblo lo rechazó. Dios deseaba terminar la obra, por eso Elena de White dice, Jesús ya habría venido. ¿Por qué lo dice? Dentro de este contexto. Jesús ya habría venido. Después de 1888, en poco tiempo, hubiese venido Jesús, porque en poco tiempo la Iglesia hubiese terminado la obra. Porque los obreros de la hora 11 recibieron su primer llamado en 1888. ¿Qué hacemos todavía aquí? Bueno, estamos como los israelitas, dando las vueltas por el desierto de los 40 años, porque no nos atrevimos a tomar la tierra confiando en Jesús. Decidimos no hacer la obra, decidimos no pelear la batalla, decidimos no trabajar, y automáticamente aquí seguimos. Claramente nos dice que no llega al mundo por nuestro proceder porque no vivimos un cristianismo práctico con Jesús. Debemos proponernos, ¿qué en este año? Debemos proponernos traer al cuarto ángel a nuestra vida. El cuarto ángel es un símbolo del Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo quiere ser derramado, pero solo será derramado cuando yo viva el mensaje de la llamada de ese ángel. Y el mensaje de la llamada de ese ángel es la justificación por la fe en Cristo. Vivir el Evangelio, vivir mi relación con Jesús, reavivar mi relación con Jesús a través del estudio de la palabra, de la oración y del trabajo, del testimonio hacia las personas que están fuera de esta iglesia. Ojalá podamos ser pronto esos obreros de la hora 11. Por eso dice Elena de White, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Será predicado el Evangelio, mis hermanos, en cuestión a lo mejor de una semana, 2 semanas, un mes. Será predicado porque en el mundo entero Dios tendrá obreros de la hora 11 que saldrán a predicar. Y ojalá haya muchos en esta iglesia que comiencen ya este año, mis hermanos, a predicar, a dar el mensaje a ciudades enteras. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha desarrollado o ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para madurar la cosecha. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas, atento a esto, responderán al llamamiento y saldrán presurosas de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. Queridos hermanos, concluyo. Tenemos un gran trabajo que hacer. Hay mucho trabajo y pocos obreros. Sin embargo, somos una iglesia de 500 miembros o más. El tesorero tiene cerca de 900 direcciones que dan diezmos, ofrendan. ¿Dónde están? Porque los necesitamos. Porque el ángel está haciendo el llamado desesperadamente para que salgamos a trabajar. El Señor nos está preguntando hoy, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Qué quiere decir esto de que nadie nos ha contratado? Elena de White tiene la respuesta. Lo dice clarito, clarito, clarito. Fijaros lo que dice ella. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de la salvación, es decir, que forman parte de la Iglesia Adventista, están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales, Cristo les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade: id también vosotros a mi viña. ¿Por qué muchos más no responden al llamado?, pregunta ella. Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Es que como no es el pastor, pues yo no tengo que hacer la obra. Como a él le pagan, que haga él la obra. Nadie me ha contratado a mí para hacer la obra, así es que yo no salgo a hacer la obra. Así es que la excusa es, bueno, que lo haga el pastor, que lo hagan los dirigentes de la iglesia, pero yo no hago nada. Y aquí está diciendo claramente: es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito. Y ahora dice ella: ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito. Por miles de consagrados miembros laicos, Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Más claro, agua. ¿Para quién es el llamado de la hora undécima especialmente? Para los que están sentados en los bancos de la iglesia. Id también vosotros a trabajar y yo os daré lo que sea justo. Hermanos, preparémonos hoy. Preparémonos hoy y lleguemos a ser uno de esos obreros. Escuchemos hoy la llamada de emergencia que Dios nos está haciendo y respondamos, porque si no respondemos, iremos taponando nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo y eso puede ser muy grave. Porque el pecado del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo es justamente eso, taponar los oídos para no escuchar lo que el Espíritu Santo me dice. Así es que levantémonos, tomemos decisiones, busquemos qué dones tenemos cada uno y pongámoslos en marcha. Mi don a lo mejor no es ir puerta a puerta, pero mi don a lo mejor es el de la oración intercesora, mi don a lo mejor es el de invitar a gente a casa, mi don a lo mejor es el de ser médico o profesor o maestro, o de trabajar en la iglesia. Tengo que ponerlo en práctica y dar testimonio del último mensaje de amonestación que Dios tiene para este mundo. Y recordemos que la parábola termina diciendo: los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los que responden. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios llama a todos. Ojalá, mis hermanos, en esta iglesia respondáis todos. Respondamos todos al llamado que el Señor nos está haciendo. Hay mucho trabajo que hacer este año y en los 5 años que vienen, y necesitamos obreros que salgan a la viña con sus distintos dones para terminar la obra y que Jesús pueda venir ya. Ojalá tú seas uno de esos obreros. Amén.
Invito a todos los hermanos que inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este sermón, Señor, y queremos quitar toda la cera que podamos tener en los oídos para que ese mensaje de este ángel, Señor, pueda calar en nosotros y que no estemos perdiendo el tiempo en la plaza, Señor. Queremos pedirte en especial la dosis del Espíritu Santo que sea necesaria para despertar. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y queremos que nos llenes completamente del Espíritu Santo, Señor. Señor, hace unos años era complicado ver que hubiera la cantidad de hermanos que hay trabajando para ti activamente, testificando, dando estudios, entregando libros, etcétera, Señor, en la cantidad de formas que hay de predicar tu mensaje. Pero, Señor, queremos pedirte que, por favor, tú nos des la fuerza suficiente para que seamos toda la Iglesia al completo y que no quede ninguno en la plaza perdiendo el tiempo, Señor. Ojalá seamos todos. Ese es el objetivo. Y no solamente esta Iglesia, Señor, sino más iglesias en esta unión, y que podamos apoyarnos como hermanos unos a otros en todos los aspectos, Señor. Sabemos cuál es el ideal de la Iglesia primitiva, Señor. Tenemos ese conocimiento, pero queremos vivirte, queremos vivir el Evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que nos falta, tener una comunión diaria contigo y morir cada día al pecado, Señor. Sé con cada uno de los que estamos aquí, en todas las responsabilidades que tengamos cada uno. Y, Señor, ojalá digamos como Isaías: Señor, envíame a mí. Te lo pedimos en especial, Señor, porque queremos estar en tu remanente, deseamos estar en tu remanente y queremos dar todo lo que tenemos dentro de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.